Buen día. Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Está reduciéndose el curso cada vez más. Apenas veo 13, ¿no? Pues, creo que ya podemos empezar. Ok, estábamos viendo el modelo del transistor que nos permite analizar los circuitos con transistor en corriente alterna, ¿sí? Hemos simbolizado corriente alterna por aquella condición en la que la señal que vamos a manipular a través del circuito tiene una amplitud que no provoca que la salida se vea saturada o en corte, ¿no? Por eso limitamos el tamaño de la señal de entrada y a ese rango de voltaje o de corriente lo hemos denominado señal pequeña. El otro término, baja frecuencia, está referido a que a la frecuencia de trabajo no son notorios los efectos principalmente capacitivos que aparecen en todo el circuito, ¿sí? No solo es tema de el transistor como tal. En el transistor, por motivo de las uniones que existen entre semiconductor y metal, entre los propios semiconductores, se generan capacitancias parásitas, que son de muy pequeño valor. Entonces, esos capacitores internos propios del transistor provocan problemas a frecuencias elevadas, ¿sí? Entonces estamos reduciendo el rango de frecuencia de manera que no se sienta el efecto de esos capacitores. Están ahí, pero su efecto es mínimo y podemos despreciarlo. ¿De acuerdo? Entonces la restricción a la que hemos denominado corriente alterna implica señal pequeña, frecuencia baja. Bajo esa circunstancia, el transistor se puede ver como el circuito que habíamos descrito, ¿no? Digamos que este arreglo está destinado a manejar el transistor dentro de un ambiente de cálculo un tanto exigente que podría hacerse en una computadora. Sin embargo, para el trabajo que vamos a hacer, es decir, un cálculo rápido manual, podemos reducir sin cometer grandes errores a solamente estos dos componentes, ¿no? Sin embargo, podemos, a través de las ecuaciones que hemos anotado aquí, determinar los valores de todas las resistencias y de beta F. Bien,
Para eso obviamente se necesitan algunos datos del fabricante. El fabricante normalmente provee el valor de beta F, ¿no? Les decía que suele aparecer en las hojas de datos como HFE, ¿no? Ese es el valor de el parámetro de ganancia directa en corriente para la configuración de emisor común. Ese es un dato que normalmente lo proporciona el fabricante, aunque no lo da preciso. Da normalmente 3 valores, uno mínimo, uno máximo y uno promedio, digamos, que lo llama típico. Entonces, si queremos modelar el transistor utilizando datos del fabricante, conviene tomar el valor mínimo de beta F, porque si podemos lograr el objetivo en la peor condición, que es cuando encontremos un transistor con ese valor mínimo, seguramente va a trabajar mejor si su valor real está por encima de él, ¿no? La otra opción sería considerar el valor típico, que nos da el margen tanto para arriba como para abajo, ¿cierto? Entonces, es, digamos, dependiente de el circuito y su funcionalidad, la elección de este valor de beta F. Otro valor necesario para el cálculo es el del voltaje térmico, ¿no? Ese voltaje que depende exclusivamente de la temperatura de la unión. Entonces, asumimos siempre que la temperatura en la unión está alrededor y posiblemente por encima de la temperatura ambiente. Temperatura ambiente que anda por los 20-30 grados, digamos, nos llevaría a tener un voltaje térmico de alrededor de 26 milivoltios. Entonces vamos a considerar eso como una constante y decimos Vt es 26 milivoltios. Finalmente está esta otra constante que se llama voltaje de Early. Ese voltaje de Early es un dato que aparece en las hojas del fabricante. Entonces suele estar entre 100 y 150 voltios. Si no lo tenemos, si no tenemos el dato del fabricante, podemos considerarlo 100. Bien, entonces con todos estos datos es posible obtener los valores de las resistencias Rpi, Rmu, Ro. Sin embargo, observando los rangos en los que se encuentran, la resistencia Rmu suele ser muy grande comparada con todas las resistencias. Entonces, su efecto, vean que Rmu está entre el colector y la base. Entonces, si consideramos al transistor como un amplificador, la entrada podría bien estar en la base, ¿cierto? Y la salida en el colector, siendo el emisor el terminal común. En ese caso, Rmu queda entre la salida y la entrada. Vale decir que tendría un efecto de retroalimentación, ¿no? Lo cual complica bastante el cálculo, porque la retroalimentación introduce términos de la salida en la entrada y de la entrada en la salida. Entonces se hace un tanto más complejo el cálculo, y si queremos evitar esa complejidad, queremos un cálculo rápido, fácil, podemos obviar Rmu, que como les digo, al ser muy grande comparado con las demás resistencias,
su efecto es casi nulo. ¿Ya? Obviamente que si queremos precisión habrá que tomarlo en cuenta, pero ya el cálculo es complicado y es mejor hacerlo en computadora. Otro término que se puede obviar es RO. RO debemos, para considerarlo o no, compararlo con la resistencia que esté asociada al colector. Entonces, si esa resistencia en el colector es comparable con RO, habrá que considerar RO. Porque como quedan casi en paralelo, sabemos que el paralelo de dos resistencias tiende al valor menor. Entonces, si RO es muy grande comparado con la resistencia de colector, el valor del paralelo tiende hacia la resistencia de colector en lugar de el RO. Y su efecto es mínimo. Entonces, si lo quitamos del modelo, no perdemos gran cosa en precisión. Y por ello, el modelo se puede reducir a solamente estos dos componentes, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a trabajar en corriente alterna y queremos un cálculo rápido, manual, sencillo, consideraremos al transistor con este modelo. Pero siempre es bueno justificar la simplicidad del modelo, sobre todo con el tema de RO. Bien, entonces con todo esto en mente podríamos hacer un primer ejemplo. Bien, entonces tenemos un transistor que en corriente continua presenta el valor de IB igual a 60 microamperes, ¿no? En el punto Q, e IC es 12 miliamperes. Bien, entonces calculemos sus parámetros de corriente alterna. Eso quiere decir que debemos calcular Rpi, Ro, Rmu y beta F. ¿No? Empecemos con Rpi. Rpi es voltaje térmico dividido IB. El voltaje térmico, como les decía, si no tenemos el valor exacto, podemos considerar 26 milivoltios como un valor estándar para temperatura normal.
y la corriente IB, que es la que sabemos del punto Q. ¿No? Esto es 26 por 10 a la menos 3. Y aquí 60 por 10 a la menos 6. Voltios sobre amper, ohm, ¿cierto? Entonces puedo hacer ese cociente. Eso me da 433, ¿cierto? Ohms. RO es el voltaje de Erbi dividido IC. Como no lo conozco, voy a considerar 100 voltios, ¿cierto? Y C es 12 miliamperes. Entonces esto también me va a dar en ohmios. 100 dividido 12 por 10 a la menos 3. El cociente me da 8.333 ohms, ¿cierto? Que sería casi 8.3 kilo ohms. Bueno, beta F. Beta F, decíamos, podemos tomarlo como el beta de corriente continua. Y este beta de corriente continua se puede obtener de dividir corriente de colector entre la de base. Es decir, 12 por 10 a la menos 3 entre 60 por 10 a la menos 6. Eso me da 200, ¿cierto? 200. No tiene unidades, ¿sí? Porque es corriente de colector en amperes, corriente de base también en amperes, ¿sí? Amper sobre amper se anula. Y este número nos está indicando el valor de la ganancia en corriente. O sea que si la corriente de entrada es 1 amper, la de salida va a ser 200 amperes, eso quiere decir. Y finalmente puedo obtener RMU. RMU lo puedo calcular como 10 veces beta F por RO. O sea, 10 por 200 por el RO que calculamos en 8.3 kilos, ¿cierto? 10 a la 3. ¿Cuánto es eso? $16.6 millones, o sea, 16.6 mega ohms. Bueno, entonces ahí pueden ver, para una condición corriente, digamos, en un transistor, el valor de pi está por debajo, puede llegar un poco más arriba de
1 kilo ohmio. El valor de RO cercano a 10 kilo ohmios, ¿no? Cercano a 10.000 ohmios. Beta F más o menos entre 50 y 300, ¿sí? Ahí puede haber bastante margen. Y RMU bastante grande, del orden de los 10 megaohmios, en este caso más de 10 megaohmios. Bueno, entonces esa es la forma de calcular los parámetros de corriente alterna, los cuales, como podemos advertir en las ecuaciones, en las fórmulas, es dependiente del punto Q, ¿no? Esa es la importancia que tiene el punto Q, la relación que existe entre el transistor en corriente continua, que es el que provee el punto Q, y su funcionamiento en corriente alterna. A través de el modelo hemos conseguido describir ese funcionamiento. Bien, ahora vayamos a lo que nos interesa. Cuando hablamos del transistor ya en un circuito, nos interesa ver la funcionalidad de este circuito. ¿Qué hace? ¿Para qué está el circuito? Decíamos que una de las principales aplicaciones del transistor en corriente, es decir, en circuitos analógicos, es la amplificación. Amplificación significa reproducir en la salida una señal que tenga la misma forma que la de entrada, pero de mayor potencia en general. ¿Ya? Entonces, la aplicación a la que nos vamos a referir en principio es la amplificación de señales. Bueno, entonces cuando hablamos de amplificación, estamos hablando de considerar el circuito como si tuviera una entrada y una salida. ¿Cierto? En la entrada presentamos una señal SI y vamos a obtener en la salida una señal SO. Entonces, lo que voy a esperar siempre es que SO tenga la misma forma de SI, ¿cierto? Eso me da una relación de fidelidad, porque si la salida es un tanto diferente de la entrada, está perdiéndose la fidelidad, ¿sí? O sea, lo que yo quisiera, por ejemplo, en un amplificador de audio, es que la entrada se la tome desde, por ejemplo, un micrófono, y la salida se la presente a un parlante. Entonces, todo lo que yo hablo en el micrófono, quisiera que se reproduzca idéntico en el parlante. Si no hay fidelidad, entonces se va a reproducir lo que estoy hablando distorsionado y tal vez no se entienda. ¿Sí? Entonces, lo que espero del amplificador es una buena fidelidad, visto desde el punto de vista de la forma que tengan las señales
Lo que quisiera es que lo que presento en la entrada, por ejemplo, algo así, se reproduzca en la salida, idéntico en forma, pero más grande, ¿cierto? Si presenta alguna deformación la señal de salida respecto a la de la entrada, ya sabemos que hay algún tema inherente a los transistores. Algún transistor está entrando en corte o en saturación. Bueno, un otro problema que puede haber en cuanto a distorsión de la señal lo provoca el ancho de banda. A veces la frecuencia de trabajo, es decir, la frecuencia con la que se presenta la señal, podría estar por encima de la respuesta que puede tolerar el amplificador o el transistor en particular. Entonces, no va a poder reproducir idénticas las señales de alta frecuencia, por ejemplo, ¿no? Por eso es que se habla de diferentes tipos de amplificadores. Hay amplificadores para baja frecuencia, es decir, frecuencias normalmente usuales en audio frecuencia. Es decir, todas las frecuencias, toda esa gama de frecuencias que el ser humano puede escuchar. Entonces, un amplificador de audio está elaborado, está diseñado, construido para que pueda responder adecuadamente al rango de frecuencias audibles. Hay otros amplificadores que responden a frecuencias más altas y se utilizan, por ejemplo, para temas ya de transmisión de señales, o sea, radiofrecuencia. ¿No? El rango de frecuencias audibles alcanza máximo 50 kHz. Difícilmente una persona llega a escuchar frecuencias cercanas a 50 kHz. Tal vez los niños. Algunos animales también lo hacen. Pero frecuencias por encima de esta ya no son audibles, ¿no? Y lo mismo sucede con frecuencias bajas. Una persona no escucha frecuencias por debajo de los 50 Hz, tal vez un poco más arriba, 100 Hz. Entonces hay esos dos extremos. En cuanto a lo audible, los extremos son frecuencias bajas a las que se consideran frecuencias que no se escuchan, pero que el oído las percibe y en el cerebro se llega a confundir, ¿no? Como sabemos, el oído está relacionado con el sentido de la verticalidad. Dentro del oído hay unos huesitos que nos permiten saber que estamos verticales, ¿sí? Así estemos en la completa oscuridad, sabemos si estamos parados o echados. Pero si estos huesitos no están operando bien, entonces no vamos a saber si estamos parados o echados y tendemos a caernos. Entonces, estas frecuencias bajas suelen alterar ese sentido y provocar inestabilidad. Entonces, uno fácilmente se puede caer si escucha ese tipo de frecuencias. No las percibe como sonidos, pero le afectan a su sentido de la verticalidad. Con las frecuencias altas, el efecto es más bien de dolor. Entonces hay un límite de frecuencias que se pueden escuchar y, digamos, no molestan, pero por encima de él, y este se llama el umbral de dolor, es que
cuando uno percibe ese tipo de frecuencias, empieza a sentir dolor en el sistema auditivo, en el oído, ¿no? Dependiendo de la amplitud de las señales, puede ser bastante considerable ese dolor. Bien, entonces, frecuencias audibles tienen su rango. Para otras aplicaciones, como la radiofrecuencia, se habla de frecuencias bastante grandes, del orden de los bastantes kilohertz, 100 kilohertz de repente, hasta los muchos megahertz en FM, y a frecuencias un poco más altas para microondas, transmisión en línea, digamos, que también se utiliza para la comunicación satelital. Entonces, esas frecuencias están por el orden de los gigahertz. Y también lo que conocemos como Wi-Fi, ¿no? Wi-Fi se maneja a frecuencias del orden de los gigahertz. Son frecuencias de radio, ¿sí?, emitidas a través de una antena y percibidas también en una antena, que permiten comunicación dependiente de la frecuencia en distancias cortas o largas. Eso va a depender de la frecuencia. Ustedes ya saben que el Wi-Fi en espacio abierto llega a 100 metros. En espacios donde hay paredes, obstáculos, se ve reducida, ¿sí? Bluetooth es otro ejemplo, ¿no? Bluetooth tiene mucho menor alcance, máximo 10 metros. Bien, entonces el rango de frecuencias también tiene su importancia en la concepción del amplificador. Bueno, entonces decíamos que la idea es que la señal de salida, siendo idéntica o muy parecida a la de la entrada, sea de mayor potencia. Entonces, si hablamos de voltaje de salida y de voltaje de entrada, ¿no?, esta señal SO y la señal SI puede verse como un voltaje o una corriente. Lo mismo la de entrada. Entonces se habla de la ganancia en voltaje como la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. A eso se llama ganancia en voltaje. La ganancia en corriente obviamente es la corriente de salida versus la de entrada. Y lo más importante es que se obtenga ganancia en potencia, o sea, la potencia de salida versus la potencia de entrada. Como potencia es el producto voltaje por intensidad, entonces la potencia de salida va a ser voltaje por corriente, ambos de salida, y en la entrada lo propio. ¿Cierto? Entonces tengo en el numerador BO, en el denominador BI, eso es ganancia en voltaje. En el numerador IO y en el denominador II, y eso es ganancia en corriente. Entonces
Entonces, la ganancia en potencia es el producto de las ganancias de voltaje y de corriente. En algunos amplificadores se obtiene gran ganancia en voltaje, pero poca o tal vez negativa, no negativa, sino menor a 1 ganancia en corriente. ¿Ya? O sea, un amplificador puede ganar en voltaje, pero no en corriente. El tema es que el producto de las dos ganancias sea mayor que 1, porque si no, no tendría sentido el uso del amplificador, ¿sí? Entonces, siempre el producto ganancia en voltaje por ganancia en corriente debe ser mayor que 1. ¿No? Algunos ganan mucho en voltaje, poco en corriente, pero el producto es mayor que 1, y viceversa. Podrían ser que gane mucho en corriente, poco en voltaje, y siempre se espera que tenga considerable la ganancia en potencia. Ahora, estas medidas de ganancia son todas simples números, ¿no? Porque ganancia en voltaje es voltaje sobre voltaje. La de corriente, corriente sobre corriente, no tiene unidades. Y por eso es que se podría dificultar su manejo, ¿no? Si es muy grande la ganancia en potencia, por ejemplo, podría ser del orden de los millones. Entonces, manejar cifras grandes siempre ha sido una complicación, y por eso cuando hablamos de medidas usamos los prefijos, ¿no? Si son muy grandes, usamos kilo, usamos mega, giga, etc. Pero cuando hablamos de las ganancias y estas no tienen unidades, entonces ya no podemos usar esos prefijos megas, kilos. Para poder facilitar el manejo de este tipo de medidas, es que se ha creado una medida que se llama Bell, pero que normalmente se la utiliza en su décima parte. A esto se llama decibel. Entonces es más conocido así. ¿A qué se refiere este decibel? Se refiere a la ganancia en potencia expresada en forma logarítmica. Entonces, la ganancia en potencia expresada en decibeles, ¿no? Se simboliza de esa manera. Está dada por esta relación: 10 por el logaritmo decimal, ¿no? Base 10 de el cociente de las potencias. Entonces, cuando vamos a tomar el logaritmo decimal de un cociente, ¿cierto? Este nos da una relación de el exponente al que debemos elevar la base, en este caso 10, para obtener ese número, ¿cierto? Es la definición del logaritmo. Entonces, la expresión logarítmica reduce notablemente la cantidad de cifras. Si se trata, por ejemplo, de que el cociente sea 1000, el logaritmo de 1000 es 3, ¿cierto? Se reduce a una sola cifra. Entonces, podríamos hacernos una tablita para tener una idea más clara. Aquí voy a poner PO sobre PI, y aquí voy a poner
la ganancia en decibeles. Entonces, si la relación entre las potencias es 1, ¿qué quiere decir eso? Que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada. El amplificador no está haciendo nada. El logaritmo de 1 es 0. 0 por 10, 0. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que un amplificador o un sistema tiene ganancia de 0 decibeles, es porque la salida es igual a la entrada, ¿no? Por ejemplo, un pedazo de cable en el que yo coloco en un extremo una señal, en el otro extremo, como el cable es un buen conductor, casi no hay pérdida, el voltaje de salida va a ser idéntico al de entrada, entonces la ganancia es 1, y por lo tanto expresada en decibeles es 0. Si la relación entre las potencias sería 10, logaritmo de 10 es 1, multiplicado por 10, tengo 10 decibeles. Si la relación entre las potencias sería 1000, o sea, la potencia de salida es 1000 veces la de entrada, el logaritmo de 1000 es 3, ¿cierto? 3 por 10, 30 decibeles. ¿Ya? La forma logarítmica tiene la virtud de señalarnos en la decena el orden de magnitud de que estamos hablando. Entonces, en el caso de este 30 decibeles quiere decir, observo la decena, que es 3, quiere decir que es del orden de 10 a la 3, o sea, de 1000. ¿No? Entonces, si por ejemplo la relación de potencias sería del orden de 10 a la 6, logaritmo de 10 a la 6 de 1.000.000 es 6, ¿cierto? Por 10, 60. ¿No? Noten que en decibeles se ha duplicado de 30 a 60, pero en relación de potencias se ha elevado al cuadrado, ¿sí? Tenía 3, en el otro tengo 6. Entonces, la decena, este 6, me está indicando el orden de magnitud, 1.000.000. Ahora, en particular, nos suele interesar lo que sucede cuando la relación de potencias es 2. O sea, que esto significa que la potencia de salida es el doble de la potencia de entrada. El logaritmo de 2 en base 10 es 0,3, ¿no? 0,3 y fracción, vamos a quedarnos con 0,3. 0,3 por 10 me da 3 decibeles. ¿Ya? Entonces, 3 decibeles significa que la potencia de salida es el doble de la de entrada. Ahora, si el amplificador no tiene ganancia, y eso podría ocurrir, ya no hablamos del amplificador, sino en un sistema en el que más bien se presenta pérdida, ¿no? Esto ocurre en los sistemas pasivos. Por ejemplo, un cable se define por cuánto pierde el cable, es decir, cuánto reduce la señal, ¿no? Si yo tomo un cable, por ejemplo, de cobre,
y coloco una señal en un extremo, supongamos un cable bastante largo de 1 kilómetro, en el otro extremo la señal se habrá reducido porque el efecto resistivo del cable va a provocar que una parte del voltaje que le coloqué en la entrada se quede en el cable y lo demás va a llegar al otro extremo, ¿no? O sea, si lo veo desde el punto de vista de la energía, parte de la energía que invertí en un extremo se queda en el cable, se convertirá en calor seguramente, y lo que resta me va a llegar al otro extremo. Entonces, el cable es un sistema pasivo, por lo tanto no produce ganancia, y si lo veo desde el punto de vista de las potencias, esto se debería reflejar como un cociente menor a 1, ¿cierto? Si la potencia de salida es menor que la de entrada, entonces será menor a 1. Por ejemplo, si es 0,1, o sea, un décimo, el logaritmo de esto es menos 1. Menos 1 por 10 me da menos 10, ¿sí? Entonces, menos 10 decibeles significa que está perdiendo, que se está reduciendo a la décima parte, ¿no? Si tuviera 10 a la menos 3, por ejemplo, que se reduzca a la milésima parte, el logaritmo de 10 a la menos 3 es justamente menos 3 por 10, 3, ¿cierto? Negativo. Menos 3, no, menos 30, ¿no? Menos 30. Menos 30 decibeles. ¿Bien? En particular, lo mismo que había visto con el doble de la potencia, podría interesarme la mitad. 1/2. El logaritmo de 1/2 es menos 0,3. Multiplicado por 10 me da menos 3. Entonces, cuando hablamos de menos 3 decibeles, estamos refiriéndonos a que la potencia se ha disminuido a la mitad. ¿Bien? Con esta idea podríamos atacar ya los amplificadores. Cuando consideramos al transistor como parte de un circuito amplificador, podríamos clasificar los amplificadores en amplificadores con un solo transistor, a los que se suele llamar monoetapa, y amplificadores que tienen más de un transistor, ¿no? Es decir, amplificadores más complejos, a los que podríamos llamar amplificadores de multietapa. Bien, entonces en función al número de transistores que componen el amplificador, este puede ser monoetapa o multietapa. Normalmente en un amplificador comercial, digamos, por ejemplo el del que hablaba, un amplificador de audio, se utilizan varias etapas. Una primera etapa, a la entrada, se la coloca para que se adapte el circuito que continúa
a el micrófono, ¿no? Hay diferentes tipos de micrófonos de carbón, micrófonos de bobina móvil, micrófonos de cristal. Entonces, cada uno tiene sus propias características en cuanto a la corriente o el voltaje que producen. Y lo que se pretende con la primera etapa es que esa señal tan pequeñita que está generando el micrófono no se vea afectada por haberse conectado con algo, ¿no? Entonces, la primera etapa del amplificador simplemente está cumpliendo la función de adaptarse a la condición de la fuente que genera esa señal. Entonces, de ella no esperemos ganancia, solamente estamos pretendiendo una buena adaptación al resto del circuito, de manera que la fuente no se sienta afectada por la presencia del amplificador, ¿no? Entonces, esa primera etapa cumple esa función. Una vez pasado esto, ya podríamos esperar ganancias. Ahora ya se puede amplificar en voltaje, se puede amplificar en corriente, y eso se podría hacer de pronto en más de una etapa, ¿no? Aún en etapas intermedias se sigue hablando de señales pequeñas. Sin embargo, ya acercándonos a la salida, cuando hablamos de un amplificador de audio, los parlantes requieren voltajes grandes, del orden de 100 voltios a veces, o más, ¿no? Un parlante que por lo general tiene 8 ohmios, para alcanzar potencias del orden de 100 watts, necesitan voltajes del orden de 50, 60, 80 voltios, o más, ¿cierto? Entonces, partimos de una señal tan pequeñita que genera un micrófono, que es del orden de los milivoltios, milésimas de voltios. Queremos que en la salida se presenten señales del orden de los 100 voltios. Entonces, esta última etapa maneja señales grandes y tiene características muy propias de él, distintas a las que tienen los amplificadores que manejan señales pequeñas. Bien, entonces un amplificador comercial de audio está compuesto por varias etapas, cada una cumpliendo una cierta función, y por lo tanto tendrá diferentes características cada uno, ¿no? Entonces, vamos a estudiar en principio los amplificadores de una sola etapa, monoetapa. Esto quiere decir que hay un solo transistor. Sí, en principio pensamos un solo transistor. Ahora el transistor, decíamos, tiene 3 terminales: base, colector y emisor. ¿Sí? Un amplificador tiene entrada y salida. Entonces, una de las terminales del transistor la vamos a asociar a la entrada, la otra a la salida. La tercera quedará como un terminal común, tanto para la entrada como para la salida. En ese sentido, podemos hablar de 3 posibles configuraciones.
Y a esas configuraciones se las denomina haciendo referencia al terminal común. Entonces se habla de amplificadores de emisor común. Eso significa que, perdón, un poquito más allá quedará mejor. El terminal de base sirve de entrada, el de colector de salida. Y el emisor es común tanto para la entrada como para la salida. Entonces aquí voy a poner la señal de entrada y aquí voy a obtener la señal de salida. En la base la entrada, en el colector la salida, el emisor es el terminal común. El nombre que se le da a este amplificador es justamente por el terminal común. Se llama amplificador de emisor común. Bien, podría también haber una configuración en la que el colector sea el terminal común. En ese caso, la entrada será por base, el colector hará de terminal común y la salida se va a tomar en el emisor. Entrada en la base, salida en el emisor, colector común. Y finalmente la tercera configuración es aquella en la que el terminal de base hace de terminal común a la entrada y a la salida. En ese caso la entrada se la toma desde el emisor y la salida del colector. Y esto se llama base común. Bien, cada uno tiene sus propias características que las vamos a describir, ¿sí? Un amplificador en general se puede describir considerando tres características. Pasaremos a la otra página. ¿Cuáles son las características que van a identificar a un amplificador? Podríamos hablar de tres elementos. ¿Ya? Este es el amplificador, entrada y salida, ¿cierto? Una característica es
la ganancia, que se puede ver como ganancia en voltaje, en corriente o en potencia. La segunda es cómo ve la fuente de señal al amplificador. A eso se denomina resistencia de entrada. Bien, entonces la resistencia de entrada es lo que podría reemplazar al amplificador desde el punto de vista de la fuente de señal para producir la misma condición de corriente y voltaje, ¿sí? Entonces esta resistencia de entrada está determinada por esos dos parámetros: corriente de entrada y voltaje de entrada. ¿No? Podríamos decir que la resistencia de entrada es VI sobre RI, perdón, sobre II. No, por ley de Ohm, voltaje sobre intensidad. La tercera parte de su caracterización desde el punto de vista de los valores de las señales es cómo ve la carga, ¿no? Porque decíamos el amplificador por sí solo no es nada si no está conectado a algo. En el caso del amplificador de audio, conectado a un parlante, ¿no? Sin el parlante yo no percibiría absolutamente nada del amplificador de audio. Tal vez que se está quemando, ¿no? Porque no se debe hacer trabajar un amplificador de audio sin salida, sin parlantes. Entonces, el amplificador necesariamente tiene que tener algo sobre quien actuar. En el caso del audio, parlante. En el caso de un amplificador de RF, la antena, ¿cierto? Todo el trabajo que hace ese circuito lo va a reflejar en la antena. Entonces, la otra parte de su característica está referido a cómo se lo ve desde afuera, cómo lo ve la carga. Y la carga va a haber del amplificador una resistencia de salida. Esa resistencia de salida está definida a través del equivalente de Thevenin, o de Ohm si quieren hablar de corriente. Entonces, resistencia de salida que se conoce como RO viene a ser el equivalente de Thevenin, ¿no? La resistencia equivalente de Thevenin vista desde la salida. ¿A qué se refiere Thevenin? Dice la resistencia de salida o equivalente es aquella
que se verifica en los terminales de salida en ausencia de fuentes independientes. O sea que para evaluar esta resistencia tengo que anular todas las fuentes independientes en el amplificador. ¿Quiénes son las fuentes independientes? Sería la fuente que alimenta al transistor, ¿no?, la que le provee el punto Q, y también la fuente de señal, que es independiente. Bueno, entonces anulando esas fuentes se evalúa la resistencia de salida. Entonces RO vendría a ser BO sobre IO, pero con la condición de que las fuentes independientes están anuladas. Bien, entonces la relación voltaje de salida, corriente de salida, pero con la condición de que se hubiesen anulado todas las fuentes independientes. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de el equivalente de Thevenin, la salida debería verse como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿cierto? Pero esa fuente de voltaje es una fuente dependiente de la señal, ¿cierto? El voltaje que se produce en la salida depende de cómo es el voltaje en la entrada. Entonces, el modelo que represente a este esquema está formado por, desde el punto de vista de la salida, una fuente de voltaje controlada o dependiente de voltaje en serie con una resistencia, que es esta que hemos llamado RO. Ahora, ¿qué es el voltaje de esta fuente? Es la ganancia en voltaje, pero evaluada a circuito abierto, quiere decir sin carga, por el voltaje que se evalúa en la entrada. ¿Dónde se evalúa ese voltaje de entrada? Sobre la resistencia de entrada. Bien, entonces este es el modelo conocido como modelo de ganancia de voltaje o amplificador de voltaje. Amplificador de voltaje. Bien. Entrada a la izquierda, salida a la derecha. Ahora, esto decía, puedo cambiarlo. En lugar de que sea Thevenin, que sea Norton, por ejemplo. Entonces, Norton, ¿qué dice? Norton ve la salida como una fuente de corriente, pero en paralelo con la resistencia. Entonces, podríamos verlo de esa manera. Fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia, ¿sí?
la misma RO. La ganancia de esta fuente se llama ganancia en corriente en cortocircuito y está controlada por la corriente de entrada, que se verifica sobre la resistencia de entrada. ¿Sí? Entonces esto es amplificador de corriente. O sea, no es que existan amplificadores de voltaje y amplificadores de corriente, no, es una forma de ver al amplificador. Yo lo puedo ver como amplificador de voltaje si me interesa verificar voltajes, o como amplificador de corriente si lo que me interesa es relacionar corriente con corriente, ¿no? Inclusive podrían haber combinaciones mixtas: entrada corriente, salida voltaje, o entrada voltaje y salida corriente, ¿no? A esos se los llama híbridos. No es que sean amplificadores en sí de este tipo, sino es la forma de verlos. ¿Sí? Entonces, podría ser que lo considere como una fuente de voltaje en serie con la resistencia, lo mismo que en el primer caso, pero el control ya no lo ejerce el voltaje de entrada, sino la corriente de entrada. Entonces, esto ya no es una relación voltaje-voltaje, como era aquí ganancia en voltaje, sino una relación voltaje-intensidad. Como voltaje sobre intensidad es resistencia, en general se denomina impedancia, ¿no? Pero como no es una impedancia propia, es una impedancia mutua, porque está relacionando salida con entrada, entonces se la denomina impedancia mutua a circuito abierto, ¿cierto? Ya no es una ganancia, es una impedancia mutua, es una relación voltaje-intensidad. Y a este se lo conoce como amplificador de transimpedancia. Y por último, el otro modelo sería el de transconductancia, o sea que aquí lo que voy a ver es el amplificador desde el punto de vista de la salida como una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, ¿sí? Lo mismo que tenía en el amplificador de corriente, nada más que ahora el control de la fuente de corriente no lo ejerce la corriente de entrada, sino el voltaje de entrada. ¿Ya? Entonces, esa relación corriente-voltaje es una conductancia, ¿cierto? Entonces podría llamarse amplificador de transconductancia, o en general de transadmitancia. Suele representarse esta relación como GM porque es una conductancia mutua, no es propia, por voltaje de entrada. Entonces se llama amplificador de transconductancia.
acuerdo? Creo que ya estamos sobre la hora, ya me pasé. Entonces continuaremos el día viernes y vamos a ver el tratamiento que se les da a los amplificadores monoetapa. Desde ya el punto de vista de estos modelos. Entonces vamos a poder determinar para cada uno de los tipos de amplificadores su ganancia, su resistencia de entrada y su resistencia de salida. Bien, me despido entonces. Hasta el viernes. Se cuidan. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.